Hola, hola a todos. Esta vez, últimas clases preexamen, así que hay un montón para ver. Atornillense, yo estoy re fulminado hoy, pero le vamos a dar con todo. Bueno, a ver, el Congreso de nuestra querida nación argentina es un poder bicameral, está integrado por dos cámaras. Una es la Cámara de Diputados y la otra es la del Senado. La Cámara de Diputados cuenta con 257 miembros, elegidos proporcionalmente por la población de cada provincia, que son al menos uno cada 33.000 habitantes según la Constitución. El Senado está compuesto por 72 senadores, que son 3 por cada provincia y 3 por la ciudad de Buenos Aires, que son elegidos directamente, o sea, dos bancas para la fuerza mayoritaria y una para la segunda fuerza más votada en cada distrito. Y esta distribución federal le otorga igual peso a las provincias en el Senado, a diferencia de diputados donde la representación es por población. Actualmente, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados nacionales, mientras que la provincia más pequeña, que es Tierra del Fuego, tiene solo 5. La conformación actual del Congreso refleja además otros equilibrios, ¿sí? Después de las elecciones últimas, el bloque oficialista Unión por la Patria, que es el más numeroso en diputados, eh, seguido por las distintas fuerzas de la oposición, como la Libertad Avanza, el PRO y la UCR. Cabe destacar que la legislación de nuestro país incorpora criterios de paridad de género también. La ley 27.412 del 2017 exige integrar las listas legislativas de forma alternada entre varones y mujeres, y como resultado las mujeres representan hoy por hoy alrededor del 42-43% de la Cámara de Diputados. En el Senado también, bueno, creció la presencia femenina de 3 senadoras en 1983, se llegó a 33 en el periodo de 2021-2023, que es el 45% del cuerpo. En conjunto, estas cifras ¿sí? Confirman que en nuestro país la estructura bicameral busca equilibrar la representación demográfica en diputados con la representación federal en el Senado, integrando también mecanismos normativos como el cupo de paridad para asegurar la diversidad en la representación política. Bueno, hasta acá todo muy lindo, pero ¿cuáles son las funciones y las atribuciones del Congreso? El Congreso tiene atribuciones constitucionales que son amplias, ¿sí? Según el artículo 44 de la Constitución, un Congreso compuesto por dos cámaras será investido del poder legislativo de la nación, y entre sus funciones está legislar. Solo al Congreso le corresponde dictar leyes nacionales en las materias enumeradas por el artículo 75. Por ejemplo, el Congreso fija el presupuesto nacional anual y controla las cuentas públicas, aprueba impuestos y aranceles aduaneros, dicta códigos civiles y penales, regula el comercio exterior y el servicio postal, establece límites territoriales y más cosas también. Eh, Todo esto está listado en los artículos, en los incisos del artículo 75. ¿Sí? También decide sobre tratados internacionales, o sea, tiene que aprobar o desechar los acuerdos con otras naciones o entes internacionales. Esto lo encuentran en el artículo 75, inciso 22. De hecho, la Constitución aclara que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional una vez aprobados por el Congreso. Eh, Especial atención en que son tratados de derechos humanos, no hablamos de tratados de comercio, no, tratados con contenido de derechos humanos. Bueno, además de legislar, el Congreso controla el Poder Ejecutivo, ¿sí? La Cámara de Diputados puede iniciar juicios políticos contra el presidente, ministros o jueces, artículo 53. Y el Senado juzga esas acusaciones, artículo 59. Las comisiones parlamentarias investigan irregularidades y pueden requerir informes al Ejecutivo. Existe, además, el control financiero a través de la Auditoría General de la Nación, artículo 85, y del Defensor del Pueblo, artículo 86, que dependen orgánicamente del Congreso. O sea, el diseño institucional busca un balance, el Congreso ejerce la función representativa y legislativa, mientras controla y monitorea la gestión pública. Todo esto respaldado por la Constitución y leyes orgánicas.
por ejemplo, las normas de los reglamentos internos. Bueno, el trámite de una ley tiene varias etapas formales. En primer lugar, quien tenga la iniciativa legislativa presenta un proyecto. La Constitución permite que los proyectos provengan de diputados, senados, o senadores, o del Poder Ejecutivo. Y además existe la iniciativa popular, según el artículo 39. Los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados y los cuales el Congreso tiene que considerar expresamente en un plazo máximo de 12 meses. Hay excepciones constitucionales. Por ejemplo, leyes sobre impuestos directos tienen que originarse en diputados únicamente, artículo 53. Y ciertos temas regionales pueden iniciarse en el Senado, artículo 75, inciso 19 en adelante. En la práctica, casi todos los proyectos ingresan en la Cámara de Diputados. Un proyecto ingresado se distribuye a las comisiones temáticas pertinentes, por ejemplo, Hacienda, Asuntos Constitucionales, Presupuestos, Salud. En comisión se debate el texto, se elaboran dictámenes y se pueden introducir modificaciones específicas. La Constitución prevé que cada Cámara, después de aprobar en general un proyecto, puede delegar a sus comisiones el estudio particular, ¿sí? Artículo 79. En comisión suele requerirse una mayoría absoluta del total de los miembros para aprobar artículos. Los dictámenes mayoritarios o minoritarios sintetizan los acuerdos de comisión y se ponen a votación en la Cámara de Origen. En sesión plenaria, el proyecto se debate y vota en general, y después en particular. Para aprobarlo no se exige mayoría especial, salvo quórums reforzados en casos muy puntuales. Si la Cámara de Origen lo aprueba y el proyecto tiene lo que se llama la media sanción, que es aprobarlo en una Cámara, si se rechaza totalmente en origen, el proyecto muere. Y no puede volver a tratarse en ese periodo legislativo, ¿sí? Con base en el artículo 81. Su aprobación pasa después a la Cámara Revisora, ¿sí? Que es la otra Cámara. En la Cámara Revisora se repite el análisis. Puede aprobarse tal cual, puede rechazarse completamente o votarse con cambios, que son adiciones, enmiendas o suspensiones. Si la revisora aprueba sin cambios, el proyecto queda en condiciones de sancionarse, pasa al Poder Ejecutivo, artículo 78, y si la revisora rechaza totalmente el texto, se considera equivalente a un rechazo de la Cámara de Origen y el proyecto muere ahí, artículo 81. Si la revisora aprueba con modificaciones, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen con un informe indicando cómo se votaron esos cambios, ¿sí? Artículo 81. En este punto juega un rol central la definición mayoritaria. La Cámara de Origen no puede rechazar lo que ella misma había aprobado previamente, ¿sí? Solo puede aceptar las modificaciones o insistir con el texto original. Para insistir necesita mayoría absoluta de los presentes, a menos que las enmiendas de la revisora hubieran sido aprobadas con 2/3 de los presentes. En ese caso, la insistencia requerida también va a ser de 2/3. Si la Cámara de Origen logra insistir con el texto original, superando ese umbral, el proyecto se da por sancionado con la redacción original. De lo contrario, bueno, se aprueba la versión con modificaciones y se envía así al Ejecutivo. A lo largo de esas etapas de ida y vuelta, ninguna Cámara puede introducir nuevos cambios que sean distintos de los planteados por la otra, ¿sí? O sea, no puede haber cambios de cambios. Artículo 81. Una vez sancionada por ambas cámaras con la fórmula el Senado y Cámara de Diputados reunidos en Congreso sancionan con fuerza de ley, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo. El presidente entonces puede promulgarlo, ¿sí? Que es convertirlo en ley, o lo puede observar, que es el veto, según el artículo 80, y si no hay veto, en el plazo de 10 días hábiles, la ley se considera aprobada tácitamente. La Constitución aclara que no existe sanción tácita. Las cámaras tienen que emitir decisión expresa. El presidente puede vetar total o parcialmente. Si veta totalmente, devuelve el texto con objeciones. Si veta parcialmente, puede promulgar parcialmente el proyecto, pero solo la parte no vetada.
La promulgación parcial es una figura moderna de la Constitución Nacional de 1994. El Ejecutivo puede declarar válidas las partes de una ley que juzgue autónomas y congruentes por sí mismas, ¿sí? Es decir, lo promulgado parcialmente no puede alterar el espíritu ni la unidad del texto legislativo original. En estos casos se aplica un procedimiento especial similar al de los decretos de necesidad y urgencia. El Ejecutivo tiene que informar a la Comisión Bicameral Permanente en un plazo breve y ambas cámaras pueden después ratificar o anular el veto parcial. Si ambas cámaras rechazan el decreto de promulgación parcial, se deroga la porción de ley correspondida, ¿sí? Que es la disposición de la ley 26.122 sobre el veto parcial. Si el presidente veta totalmente el proyecto, el Congreso puede intentarlo nuevamente, la Cámara de origen lo estudia otra vez y si quiere insistir con la sanción, se requiere mayoría grabada de 2/3 en cada Cámara. De lograr esa mayoría, el proyecto se convierte en ley pese al veto. Y esto es lo que prevé el artículo 83 de nuestra Constitución. Pero si no se logra, el veto se mantiene y el proyecto se archiva. En cualquier caso, la Constitución establece que cualquier proyecto rechazado total o parcialmente en un año legislativo no puede volver a tratarse en ese mismo año, ¿sí? Este riguroso marco legal, con sus plazos y mayorías específicas, es el fundamento normativo del procedimiento legislativo de nuestro país, diseñado para garantizar tanto la deliberación como la estabilidad de la legislación. Bueno, para ilustrar eh, las ideas, vamos a suponer que un proyecto de ley de reforma tributaria impulsado por el Ejecutivo tiene que ingresar primero en diputados, ¿no? Porque dijimos, bueno, todo lo que es tributario le corresponde a diputados. Bueno, tiene que ingresar primero en diputados porque el artículo 53 prohíbe mandar leyes de impuestos directos al Senado. O sea, el Ejecutivo no podría mandarlo al Senado jamás. Se envía, bueno, a comisiones, ¿sí? De las comisiones que lo atenderían sería la de Hacienda y Presupuesto, donde los legisladores van a discutir cada artículo y votan dictamen mayoritario o minoritario. Después se debate en el Pleno de Diputados. Si se aprueba va al Senado. Imaginemos que el Senado modifica un punto clave del impuesto. En ese caso, el texto vuelve a diputados. Si diputados decide insistir con su redacción original, va a requerir mayoría simple, salvo que la enmienda senatorial haya sido aprobada por 2/3, en cuyo caso sí va a hacer falta votar con 2/3. Y ahí podría lograr la sanción de su versión. Otro ejemplo, una ley compleja que combina disposiciones de política social y económica, por ejemplo, un régimen de jubilaciones, junto con un impuesto extraordinario. Si el presidente vetara parcialmente los artículos sobre el impuesto, podría promulgar la parte social que considera autónoma, pero si las cámaras entienden que esa división altera el espíritu global del proyecto, y podrían rechazar el veto parcial en comisión bicameral y anular la parte y promulgarla haciendo caer la ley completa. Bueno, desde un punto de vista teórico, el bicameralismo de nuestro país persigue equilibrar dos versiones: la democrática, ¿sí? Con los diputados proporcionales, y la federal con los senadores iguales. Hay autores como Lickford que señalan que las segundas cámaras pueden ofrecer representación de minorías territoriales y un control adicional, a costa de hacer el proceso legislativo más complejo, ¿no? En nuestro país existen debates sobre la autoridad del Senado. Algunos lo ven como un moderador necesario, y otros lo critican por duplicar trámites y resistirse a cambios rápidos. También se contraponen los sistemas de representación, ¿sí? Nuestro país usa listas proporcionales, que es el método Hunt, que tanto sufrimos con Cerrudo allá en Derecho Político, para diputados. Bueno, con umbral de 3% por distrito, lo que tiende a consolidar pocos partidos grandes en cada provincia. En cambio, en el Senado se aplica un esquema mayoritario que es 2 de 3,
favoreciendo las principales fuerzas. Y ese diseño fue derivando en sobre representación de provincias pequeñas en el Senado. Cada provincia tiene 3 senadores sin importar la población que tenga. Por ejemplo, una provincia como La Rioja, que tiene menos de 400.000 habitantes, tiene igual número de senadores que la ciudad de Buenos Aires, que tiene casi 3 millones. Bueno, por último, contrastamos la noción de representación delegativa, sí que es el voto directo a representantes, con los mecanismos participativos. La reforma constitucional y leyes complementarias fueron permitiendo la iniciativa popular, recuerden que es el artículo 39 de la Constitución, y la consulta referencial sobre temas fundamentales, ¿sí? Y también fue introduciendo más control ciudadano al exigir publicidad de votaciones importantes y exigir rendición de cuentas. Entonces, el sistema legislativo de nuestro país está arreglado por normas que son claras, ¿sí? Constitución, leyes internas, que definen su estructura bicameral, sus funciones y cada paso del trámite de las leyes. Este complejo entramado normativo asegura un proceso deliberativo amplio y formalista. Su comprensión detallada, así desde la composición de las cámaras hasta el posible veto presidencial, permite al público entender cómo se crean y modifican las leyes en nuestro país, enraizado siempre en el contexto federal y democrático que nos es tan propio, ¿no? Bueno, el artículo 75 de la Constitución Nacional, recapitulando para el examen, ¿no? El artículo 75 de la Constitución Nacional enumera los poderes y atribuciones del Congreso de la Nación. Se lo considera crucial porque ahí se concretan las competencias legislativas más importantes que tiene el Congreso y porque complementa lo que las provincias delegaron al crear el Estado Federal en 1853. Es decir, qué cosas dejaron de manejar por sí mismas para que se resuelvan a nivel nacional. En palabras simples, el artículo 75 funciona como el manual de instrucciones de lo que el Congreso puede hacer en nombre de todo el país. ¿Y qué significa entonces que contiene los poderes legislativos más importantes? Bueno, significa que ahí se van a detallar las materias centrales que el Congreso puede regular. Impuestos, aduanas, comercio exterior, presupuesto nacional, educación, fuerzas armadas, relaciones exteriores, etc. Muchas de estas competencias antes estaban en manos de las provincias, pero fueron cedidas a la nación para tener reglas unificadas. ¿Qué significa que complementa las delegaciones provinciales al gobierno federal? Bueno, en el sistema federal de nuestro país, las provincias son anteriores a la nación. En 1853 acordaron delegar parte de sus poderes en un gobierno nacional. Esa delegación no fue total, cada provincia conserva su autonomía, pero entregó ciertos temas a la nación para garantizar unidad. El artículo 75 refleja exactamente cuáles son esos poderes y por eso es un catálogo central de competencias federales. Vamos a ver unos ejemplos para entender. El Congreso puede establecer impuestos y contribuciones nacionales, ¿sí? Si cada provincia celebrara su propio IVA y que fuera distinto, sería un caos económico total. Por eso el Congreso dicta una ley nacional que fija impuestos generales, como el IVA, las ganancias, y las provincias delegaron este poder porque necesitan un sistema tributario unificado. Sin el artículo 75, cada provincia tendría sus propias reglas fiscales, lo que haría un caos el comercio interno. Eh, el Congreso aprueba tratados internacionales, ¿sí? De derechos humanos, de comercio, de medio ambiente. Una provincia sola no puede firmar un tratado con otro país, porque eso lo delegó a la nación. Como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica, fue aprobada por el Congreso y tiene jerarquía constitucional. Esto muestra cómo el artículo 75
centraliza la política exterior en el Congreso, en nombre de todo el país. El Congreso también aprueba el presupuesto nacional todos los años y ahí se decide cuánto se va a gastar en educación, en salud, en defensa, en obras públicas. Una provincia sola no podría planificar el presupuesto nacional porque ya delegó esa competencia. Entonces, gracias al artículo 75, hay una visión global de las cuentas públicas que organiza los recursos de todo el país. El Congreso también dicta leyes de educación común para todo el país. Y así se garantiza que en cualquier provincia un estudiante acceda a contenidos básicos comunes, ¿sí? Por ejemplo, la Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en 2006, es prueba de esto. Y ahí vemos cómo el artículo 75 busca igualdad de derechos más allá de las diferencias provinciales. Em, bueno, órganos de control. Cuando hablamos del poder legislativo en nuestro país, nosotros pensamos en el Congreso de la Nación, ¿sí? El diputados y el Senado. Pero en realidad la Constitución le da también la conducción de dos órganos especiales de control. Una es la AGN y la otra es el Defensor del Pueblo. El AGN es la Auditoría General de la Nación. Estos organismos no dictan leyes ni hacen política partidaria. Su misión única y exclusiva es vigilar, controlar y defender los derechos de la ciudadanía frente al Estado, ¿no? Auditoría General de la Nación, AGN, está regulada por el artículo 85 de la Constitución Nacional. Su función principal es controlar la legalidad, la gestión y eficiencia de la administración pública. O sea, revisar cómo se gastan los fondos del Estado, si los programas cumplen el objetivo, si los recursos se usan bien. La AGN depende del Congreso, no del Poder Ejecutivo, lo cual asegura su independencia. Por ejemplo, los gastos en obra pública, ¿sí? Si el Estado invierte en construir una autopista, la AGN va a revisar si el dinero se usó correctamente, si la licitación fue transparente, si la obra se hizo en forma y tiempo. Em, en programas sociales, bueno, si el gobierno lanza un plan de becas estudiantiles, la AGN puede auditar si las becas realmente llegaron a los beneficiarios. En cuanto a las empresas públicas, también audita los balances de YPF, Aerolíneas Argentinas o AISA para verificar cómo manejan los fondos públicos. El defensor del pueblo está regulado por el artículo 86 de la Constitución Nacional y su función es defender los derechos e intereses de la sociedad frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública. Puede investigar, denunciar abusos y exigir soluciones aunque no dicta sentencias porque no es un juez. Es un órgano independiente designado por el Congreso con autonomía y presupuesto propio. Por ejemplo, en servicios públicos, si una empresa de electricidad corta el suministro injustificadamente, el defensor puede intervenir en defensa de los usuarios. En cuanto al derecho de minoría, también puede actuar si una política pública discrimina a personas con discapacidad o a comunidades indígenas. Y en cuanto al medio ambiente, en caso de contaminación de un río por falta de control estatal, el defensor puede exigir medidas inmediatas para reparar o contener. ¿Por qué dependen del legislativo? Bueno, porque el Congreso representa al pueblo y estos órganos son herramientas para vigilar al Ejecutivo y garantizar que la gestión pública sea transparente, eficiente y respetuosa de los derechos. La auditoría es como un contador público del Estado y el defensor del pueblo es como un abogado de la ciudadanía frente al Poder Ejecutivo. Bueno, en el sistema federal de nuestro país, las provincias son la base del Estado, ¿sí? Son autónomas y conservan todos los poderes que no le delegaron a la nación. Pero, ¿qué pasa si se quiere crear una nueva provincia? Ah, pequeño dilema, ¿no? Bueno, ahí entra en juego la actividad legislativa del Congreso. El artículo 75, sí, que son las atribuciones del Congreso, le da a este poder la facultad de intervenir en la organización política y territorial de la nación. Y el artículo 13 establece que nuevas provincias pueden formarse dentro del territorio de nuestro país, siempre que se cumplan ciertos requisitos.
En otras palabras, entonces, el artículo 13 habilita la posibilidad y el artículo 75 le da al Congreso la competencia para convertir esa posibilidad en realidad mediante una ley nacional. Bueno, pero ¿qué dice el artículo 13? Las nuevas provincias pueden crearse en territorio no organizado, siempre que sean tierras nacionales, o dividiendo provincias ya existentes, pero necesitan el consentimiento de la legislatura provincial afectada y la sanción del Congreso. Esto asegura que ninguna provincia puede ser dividida o alterada sin acuerdo de sus representantes y sin la intervención legislativa nacional. ¿Qué dice el artículo 75? Bueno, el Congreso tiene atribuciones para admitir nuevas provincias en el Pacto Federal, organizar territorios y dictar leyes necesarias para ese fin. Es decir, el Congreso es quien finalmente aprueba por ley la creación y reconoce la nueva provincia como parte de la nación. Eh, Veamos algunos ejemplos para entender mejor. A principios del siglo XX, bueno, tenemos la creación de La Pampa y Misiones, ¿no? Bueno, a principios del siglo XX, estas regiones eran territorios nacionales administrados directamente por la nación. Con el tiempo, bueno, se dictaron leyes para organizarlas y convertirlas en provincias. En 1951 se sancionó la ley que creó La Pampa y Misiones como provincias plenas. Y ahí vemos la conexión entre el artículo 13, que es la posibilidad de formar nuevas provincias, y el artículo 75, que es la actividad legislativa concreta para aprobarlas. El caso de Tierra del Fuego, bueno, durante mucho tiempo Tierra del Fuego fue un territorio nacional. En 1990 el Congreso dictó la ley 23.775, transformándola en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, y así pasó a tener senadores, diputados y una constitución propia. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo el Congreso, mediante el artículo 75, da vida legislativa a lo previsto en el artículo 13. Bueno, un ejemplo más hipotético. Imaginen que en el futuro se quiere dividir la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Porque es demasiado grande y compleja de administrar. La legislatura bonaerense tendría que dar primero su consentimiento. Después el Congreso tendría que sancionar una ley creando la nueva provincia, como por ejemplo, no sé, provincia bananera. Esa nueva provincia tendría gobernador, legislatura, senadores y diputados propios. Es un ejemplo que no ocurrió, ¿no? Es hipotético, pero sirve para graficar el ejemplo. Bueno, dijimos nosotros, repasando, que el Congreso de nuestro país es bicameral, que está formado por la Cámara de Diputados y el Senado. Aunque la mayoría de las leyes requieren la participación de las dos cámaras, la Constitución Nacional, en los artículos del 52 a 60, asigna facultades exclusivas a cada una de ellas. Esto significa que solo una cámara puede iniciar o resolver ciertos asuntos, porque la Constitución quiso equilibrar el poder entre la representación del pueblo, que son los diputados, y la representación de las provincias, que son el Senado. Exclusividades de la Cámara de Diputados, según la Constitución, artículos 52 y 53. Iniciativa en leyes sobre contribuciones e impuestos. Solo diputados pueden iniciar proyectos que creen o aumenten impuestos. Por ejemplo, un proyecto de aumento del IVA tiene que empezar en diputados. Iniciativa en leyes de reclutamiento de tropas. Ejemplo, si se dictara una ley de servicio militar obligatorio, tendría que iniciarse en diputados. Juicio político, artículo 53. Diputados es el único que puede acusar al presidente, vicepresidente, ministros y jueces de la Corte Suprema por mal desempeño o delitos en el ejercicio de sus funciones. Ejemplos históricos de estos: en 2003, diputados había iniciado el juicio político a miembros de la Corte Suprema, aquellos conocidos como la mayoría automática. Bueno, pasemos a las exclusividades del Senado, artículos del 59 al 75 con incisos especiales. Juzgar en juicios políticos. El Senado actúa como tribunal y decide si destituye a los funcionarios acusados por los diputados. Ejemplo, en 2010 el Senado resolvió juicios políticos contra los jueces federales. Acuerdos institucionales. Artículo 75, incisos
y artículo 99. El Senado tiene que prestar acuerdo para designar jueces de la Corte Suprema y tribunales inferiores, nombrar embajadores, ministros, plenipotenciarios y cónsules, ascensos militares también de altos rangos. Un ejemplo real, en 2021 el Senado dio el acuerdo para designar a Horacio Rosati y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema. Representación federal. Cada provincia y la ciudad de Buenos Aires tienen 3 senadores. Así el Senado es el que protege los intereses provinciales en el Congreso. Por ejemplo, en los debates sobre coparticipación federal de impuestos suelen ser mucho más intensos en el Senado. ¿Por qué existen estas diferencias? Bueno, porque el sistema bicameral de nuestro país busca equilibrar, ¿sí? La Cámara de Diputados representa al pueblo en función de la población y el Senado representa a las provincias en pie de igualdad. Entonces, cuando se trata de temas de control político o de acuerdos internacionales, es lógico que intervenga más el Senado. En cambio, cuando se trata de impuestos o reclutamiento que afectan directamente a la ciudadanía en general, la iniciativa le va a corresponder a diputados. ¿Qué significa iniciativa parlamentaria? Bueno, la iniciativa es el primer paso en el proceso legislativo, es la presentación formal de un proyecto de ley en alguna de las dos cámaras del Congreso. Si lo presenta un diputado o un ciudadano por iniciativa popular, empieza en la Cámara de Diputados. Si lo presenta un senador, empieza en el Senado. Si lo envía el Poder Ejecutivo, puede entrar por cualquiera de las dos cámaras, aunque hay excepciones, que fue la que ya nombramos. La cámara donde se presenta primero se llama Cámara de Origen. Con la iniciativa en la Cámara de Diputados. Bueno, los diputados pueden presentar proyectos de ley sobre cualquier materia. También es la Cámara obligatoria de origen en ciertos temas, como son impuestos y contribuciones, ya habíamos dicho, artículo 52, y reclutamiento de tropas. Ejemplo, si un diputado presenta un proyecto para aumentar el presupuesto en educación, empiezan diputados. Otro ejemplo, en 2020, la ley del aporte solidario extraordinario, que era el impuesto a grandes fortunas, empezó en diputados porque trataba de impuestos. Iniciativa en el Senado, bueno, los senadores también pueden iniciar proyectos, esos proyectos entran primero en el Senado, que es la Cámara de Origen. Por ejemplo, un proyecto presentado por un senador sobre federalismo fiscal o sobre designación de capital alterna se inicia en el Senado. O, bueno, otro ejemplo, la llamada ley ovina, que era la de promoción de la producción ovina, que surgió de senadores patagónicos, comenzó en el Senado. La iniciativa del Poder Ejecutivo, bueno, el presidente puede enviar proyectos de ley al Congreso, según el tema, se decide por dónde entran. Si es impositivo, va a entrar por diputados, artículo 52, y si no, puede entrar por cualquiera de las dos cámaras. Por ejemplo, el proyecto del Código Civil y Comercial de 2014 fue enviado por el Ejecutivo e ingresó en el Senado como Cámara de Origen. La iniciativa popular, fundada en el artículo 39, permite que los ciudadanos presenten proyectos de ley si reúnen un número mínimo de firmas, que tiene que ser del 1,5 del padrón, y siempre ingresan por la Cámara de Diputados. Ejemplo, en 2002 una campaña ciudadana presentó el proyecto de ley de ética pública a través de ese mecanismo. Bueno, poco hablamos de las comisiones, del rol que tienen las comisiones en el proceso legislativo, ¿no? Cuando pensamos nosotros en el Congreso, nos imaginamos a todos los diputados o senadores reunidos en el recinto, pero no, la realidad es que la mayor parte del trabajo ocurre en comisiones. ¿Qué son? Bueno, las comisiones son grupos reducidos de legisladores organizados por temas específicos: salud, educación, presupuesto, defensa, derechos humanos, etc. Ahí se estudian en detalle los proyectos de ley antes de ser tratados por toda la Cámara. ¿Por qué existen estas comisiones? Bueno, porque sería imposible porque los 257 diputados o los 72 senadores discutan con profundidad cada proyecto. Entonces las comisiones permiten una especialización, o sea, cada comisión trabaja en un área concreta
Ejemplo, la de salud en proyectos sanitarios, la de eficiencia reduce la carga de debates en el Pleno, y por el control político, ¿sí? Porque cada bloque tiene representación proporcional en las comisiones. ¿Qué es lo que hacen las comisiones? Bueno, reciben los proyectos de ley que les asigna la presidencia de la Cámara. Debaten y escuchan a expertos, a veces se convocan audiencias públicas, negocian cambios y corrigen el texto original, elaboran dictámenes y el mayoritario, que es lo que acuerda la mayoría de la comisión, y si no con un dictamen de minoría, que son alternativas propuestas por otros bloques. Solo después de ese paso el proyecto llega al recinto para la votación general. Eh, por ejemplo, a ver, Comisión de Presupuesto y Hacienda. Si un diputado presenta un proyecto para aumentar la inversión en ciencia, primero pasa a esa comisión y ahí se analiza si hay fondos disponibles y cómo se va a afectar el presupuesto nacional. Otro ejemplo con la Comisión de Salud, bueno, durante la pandemia de COVID-19, muchos proyectos relacionados con vacunas, medicamentos y políticas sanitarias se discutieron en esa comisión, con participación de médicos, científicos y especialistas invitados. Otro ejemplo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, y cuando se trata de reformas institucionales o juicios políticos, esta comisión tiene un rol clave. Por ejemplo, en 2003 intervino en el proceso de juicio político contra jueces de la Corte Suprema, analizando la validez de las acusaciones antes de que diputados votara. ¿Cuál es la importancia? Bueno, muchas veces un proyecto nunca llega al recinto si no obtiene el dictamen de la comisión. Lo que pasa en comisiones suele definir el destino de la ley. Si hay acuerdo político ahí, la aprobación en el recinto suele ser más rápida y también sirven para visibilizar temas. Por ejemplo, la Comisión de la Mujer y Diversidad impulsó debates sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que después fueron decisivos en el Congreso. El trabajo de estas comisiones no siempre es igual. A veces una sola comisión analiza un proyecto. Otras veces dos o más comisiones trabajan juntas cuando el tema es complejo y atraviesa varias áreas. Todo este funcionamiento está arreglado por las normas internas de cada Cámara, el reglamento de la Cámara de Diputados y el reglamento del Senado. Cada comisión tiene un ámbito temático que sí que es propio: salud, educación, seguridad, presupuesto, etc. Cuando un proyecto corresponde a un solo tema, se envía a esa comisión para su análisis exclusivo. Por ejemplo, un proyecto para declarar feriado nacional por única vez va a la Comisión de Legislación del Trabajo o a la de Legislación General. Eh, una iniciativa para modificar la ley de tránsito va a pasar solo por la Comisión de Transporte. Una ley sobre el uso del cannabis medicinal se va a tratar en la Comisión de Salud antes de llegar al recinto. Si un proyecto abarca más de un área, se forman reuniones conjuntas y ahí participan legisladores de todas las comisiones involucradas, se debate en conjunto, se firma un dictamen común. La ley de presupuesto nacional siempre pasa por presupuesto y hacienda, pero también suele girarse a obras públicas, salud o educación, si incluye partidas específicas. La ley de matrimonio igualitario de 2010 se debatió en conjunto entre la Comisión de Legislación General, Familia y Mujer y de Derechos Humanos. La ley de interrupción voluntaria del embarazo del 2020 fue tratada en un plenario conjunto de comisiones de Mujer y Diversidad, Legislación Penal, Salud y Familia y Niñez. En estos casos lo que sale de comisión refleja un consenso más amplio y tiene más fuerza política en el recinto. El funcionamiento no es improvisado, ¿sí? Cada cámara tiene su reglamento interno aprobado por sus propios miembros y estos reglamentos fijan cómo se distribuyen los proyectos, cómo se invoca a reuniones, cómo se votan los dictámenes, qué mayorías se necesitan. Por ejemplo, en diputados, para que una comisión tenga quórum, tiene que estar presente la mitad más uno de sus miembros.
Por ejemplo, el reglamento establece que si un proyecto involucra temas de más de una comisión, la presidencia de la Cámara decide el giro a comisiones conjuntas. Em, en el Congreso de nuestro país, además de las comisiones temáticas que ya nombramos, que son salud, educación, presupuesto, etcétera, existe una comisión de coordinación política llamada Comisión de Labor Parlamentaria. Su función no es discutir proyectos por su contenido, ¿sí? Sino, perdón, sino organizar el trabajo de la Cámara, o sea, definir la agenda, el orden del día, los tiempos de debate. Pero, ¿y quiénes integran esta comisión? Bueno, el presidente de la Cámara, en diputados, el presidente de la Cámara eh, de Diputados, en el Senado la presidenta o presidente provisional, los jefes de cada bloque político, es decir, quienes conducen a los distintos partidos o coaliciones adentro de la Cámara. En la práctica viene a ser como una mesa de coordinación entre las distintas fuerzas políticas. Bueno, pero ¿qué hace esta comisión? Decide qué proyectos van a ser tratados en la próxima sesión, fija el orden del día, qué se discute primero y qué después, establece cuánto tiempo se va a dar a cada bloque para exponer sus argumentos, organiza los debates especiales y sesiones de importancia política. Por ejemplo, el debate de la Ley de Matrimonio Igualitario de 2010. La Comisión de Labor Parlamentaria fue clave para definir el orden del debate y los tiempos que cada bloque iba a tener para hablar, dado que había más de 130 oradores inscritos. Em, Cada año, cuando se trata la ley de presupuesto, la Comisión acuerda cuánto tiempo van a tener los bloques grandes, como el oficialismo y la principal oposición, y cuántos los bloques más pequeños para garantizar un debate ordenado. Eh, por ejemplo, la sesión especial sobre tarifas de servicios públicos del 2018, ¿sí? En medio de la polémica por los aumentos de tarifas, la Comisión de Labor Parlamentaria definió la convocatoria de sesión especial y el esquema de debate, lo que permitió que el tema fuera tratado con prioridad. Eh, bueno, ¿por qué es importante esta comisión? Sin esta comisión el recinto sería caótico. Todos los bloques iban a querer imponer sus temas eh, y hablar todos a la vez. Sirve como espacio de negociación política para que el Congreso funcione y garantice que se respeten las mayorías, pero también que las minorías tengan voz. En términos prácticos, la Comisión de Labor Parlamentaria es como el directorio del Congreso que organiza cuándo y cómo se debate cada asunto. Bueno, en el Congreso de nuestro país, ningún proyecto de ley puede ser debatido directamente en el recinto, como habíamos dicho, es decir, por todos los diputados y senadores reunidos, si no tienen antes un dictamen de comisión. El dictamen es como un informe final de comisión que dice este proyecto ya fue estudiado y recomendamos tratarlo en la Cámara con tal o cual redacción. ¿Cuáles son los tipos de dictámenes que pueden dar estas comisiones? Bueno, en general existen tres tipos. Dictamen de mayoría es el que reúne más firmas de los integrantes de la comisión, o sea, el que reúne más firmas, ¿sí? Refleja la postura dominante dentro de la comisión y es el texto que se vota primero en el recinto. Por ejemplo, en 2020, la ley de interrupción voluntaria del embarazo obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de diputados antes de ir al Pleno. El dictamen de minoría es el presentado por un grupo de legisladores que no coincide con el texto mayoritario. Puede proponer modificaciones o rechazar el proyecto. Se vota en el recinto si el dictamen de mayoría no logra ser aprobado. Por ejemplo, en la misma discusión sobre aborto, legisladores que estaban en contra presentaron un dictamen de minoría proponiendo el rechazo del proyecto.
Y el dictamen de tercera minoría, ¿sí? O que sería más de un dictamen alternativo, puede haber varios dictámenes de minoría. ¿Sí? Si hay más de una posición distinta sobre un tema, van a existir otros dictámenes. Esto pasa cuando existen, bueno, diferencias incluso entre quienes no apoyan a la mayoría. Por ejemplo, en debates sobre reforma judicial hubo un dictamen de mayoría para avanzar, un dictamen de minoría para rechazar y otro dictamen alternativo con una propuesta intermedia. Bueno, pero ¿qué pasa en el recinto con estos dictámenes? Primero, se pone a votación el dictamen de mayoría. Si no logra los votos suficientes, se votan los dictámenes de minoría, según el orden de presentación. Y si ninguno logra la mayoría en el pleno, el proyecto se cae. ¿Por qué es tan importante el dictamen? Porque sin dictamen no hay debate en el recinto. El proyecto queda cajoneado, porque muestra el mapa político, quiénes apoyan, quiénes se oponen y qué alternativas hay. Porque obliga a los legisladores también a comprometer su firma en un texto, dejando en claro su posición. La regla general entonces es que todo proyecto tiene que pasar por comisión antes de llegar al recinto, pero los reglamentos internos de diputados y del Senado prevén una excepción. Con el voto afirmativo de 2/3 de los legisladores presentes, un proyecto puede saltearse las comisiones y tratarse directamente en el Pleno. ¿Por qué existe eh, esta excepción? Bueno, porque hay casos urgentes o de consenso político amplio en los que se considera innecesario el trámite en comisión y garantiza que no se trabe un proyecto por razones burocráticas cuando todos están de acuerdo en tratarlo ya. Ejemplo de esto es, bueno, la declaración de emergencias, ¿sí? En situaciones críticas como inundaciones o catástrofes, el Congreso a veces trata de inmediato proyectos para declarar la emergencia y habilitar fondos. También pueden ser para declarar en homenajes o resoluciones simbólicas, declarar, no sé, a un ciudadano ilustre, a una personalidad destacada o rendir homenaje a víctimas de una tragedia. Esto suele aprobarse directamente en el Pleno porque tienen consenso, ¿sí? Y también puede ser en casos de acuerdos políticos amplios, ¿sí? En 2008, cuando se votó la ley de movilidad jubilatoria, varios dictámenes ya circulaban, pero como había un acuerdo político fuerte, se habilitó el tratamiento directo en el recinto. Bueno, pero ¿por qué 2/3? El requisito de 2/3 asegura que solo se use este mecanismo cuando hay un consenso muy amplio entre oficialismo y oposición. De lo contrario, bueno, cada mayoría circunstancial podría forzar proyectos sin pasar por comisiones, y eso iría en contra de la deliberación parlamentaria. Bueno, cuando un proyecto de ley es aprobado por las dos cámaras del Congreso, diputados y senadores, se envía al Poder Ejecutivo para su promulgación. El presidente habíamos dicho que puede promulgarlo, que es convertirlo en ley, vetarlo parcialmente o vetarlo totalmente. El veto total significa que el presidente rechaza todo el proyecto de ley y lo devuelve al Congreso con sus observaciones. El fundamento constitucional de esto se encuentra en el artículo 80 de la Constitución. Dice que el presidente puede observar un proyecto en forma total o parcial. Si el veto es total, la ley no entra en vigencia. ¿Qué pasa después del veto total? Bueno, el Congreso tiene la última palabra. Si acepta el proyecto se archiva. Si quiere insistir en la sanción, tiene que reunir el voto de 2/3 de los miembros presentes en cada cámara, sin artículo 83. Si ambas cámaras logran esa mayoría, la ley queda sancionada a pesar del veto presidencial. Esto asegura el equilibrio y el ejecutivo puede frenar una ley, pero si hay consenso muy fuerte en el Congreso, se impone la voluntad legislativa. Ejemplo de esto, bueno, el veto de la ley de los glaciares en el 2008. El Congreso había aprobado una ley para proteger los glaciares. El Ejecutivo, que en ese momento era el de Cristina Fernández de Kirchner, la había vetado totalmente.
Y después, en 2010, el Congreso volvió a insistir con una nueva versión de la ley que finalmente sí se sancionó. Otro ejemplo, la ley antidespidos del 2016, durante la presidencia de Macri, el Congreso aprobó una ley que prohibía despidos por 180 días. El Ejecutivo había vetado totalmente la norma. El Congreso no logró los 2/3 para insistir, por lo que la ley no entró en vigencia. Eh, un ejemplo hipotético, a ver, si el Congreso aprobara una ley que fija precios máximos a determinados alimentos y el presidente la vetara totalmente, los legisladores podrían intentar insistir. Si consiguen los 2/3 en diputados y en el Senado, la ley entraría en vigencia igual, y si no, quedaría rechazada definitivamente. La diferencia entre veto total y parcial sería, bueno, eh, estoy volviendo al mismo tema, creo que estoy volviendo al mismo tema otra vez. Eh, bueno, acá, hasta acá, lo que vimos con Quero, y ahora voy a armar lo del miércoles, porque acá ya estamos redundando en lo mismo. Nos vemos en la próxima.